Buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con este bloque 6, el último, que es de gestión pedagógica para la mejora de los aprendizajes. Sí, vamos a ver conformación y funciones del Comité de Gestión de Condiciones Pedagógicas, el CENEP, enfoque por competencias, enfoques transversales, diversificación y planificación curricular, diseño universal para el aprendizaje y evaluación formativa de los aprendizajes. Bueno, por lo menos hasta ahí no va a haber casuísticas. Y ya luego viene estrategias de monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica. Ahí vamos a encontrar más casuísticas. También en rúbricas de observación de aula y retroalimentación. Y finalmente estrategias de formación docente. Así que vamos. Acá está. Muy bien, el Comité de Gestión Pedagógica gestiona las prácticas vinculadas al compromiso de gestión escolar 4, tanto aquellas orientadas a promover el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes, así como aquellas orientadas al diseño, implementación y organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Concentra funciones y competencias ligadas a la organización de espacios de interaprendizaje profesional y de trabajo colegiado, el monitoreo y acompañamiento de la práctica docente, el desarrollo profesional docente, la planificación y adaptación curricular, la evaluación de los aprendizajes, el monitoreo del progreso de los estudiantes a lo largo del año y la calendarización del tiempo lectivo. Vamos viendo cuáles son las funciones del Comité de Gestión Pedagógica. Son 7 funciones. Igual vamos a agrandar la vista. Primero es participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a orientar la gestión de la IE al logro de los aprendizajes previstos en el CENEP. Segunda función, propiciar la generación de comunidades de aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas y de gestión, considerando las necesidades y características de los estudiantes y el contexto donde se brinda el servicio educativo. Tercera función, generar espacios de promoción de la lectura e interaprendizaje entre pares y de participación voluntaria en los concursos, actividades escolares promovidos por el Minedu, asegurando la accesibilidad para todas y todos los estudiantes. Desarrollar los procesos de convalidación, revalidación, prueba de ubicación de estudiantes, reconocimiento de estudios independientes y supervisar las acciones para la recuperación pedagógica, tomando en cuenta la atención a la diversidad. Quinta función, promover el uso pedagógico de los recursos y materiales educativos, monitoreando la realización de las adaptaciones necesarias para garantizar su calidad y pertinencia en los procesos pedagógicos y la atención de la diversidad. Muy bien, vamos viendo el siguiente, que es promover proyectos educativos ambientales integrados, PEI, que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes, en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los instrumentos de gestión. Muy bien. Y la última función, la séptima, promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar 4. Vamos a ver su conformación. En el Comité de Gestión Pedagógica, el Comité de Gestión está conformado por los siguientes integrantes. Primero el director, luego los subdirectores de la IE cuando existe el cargo, un representante del CONEI, un representante de los padres y madres de familia, tutores legales o apoderados, un representante del personal docente por nivel o ciclo, un representante de las y los estudiantes y un representante del personal administrativo, cuando se cuente con personal administrativo en la IE. En el caso del representante del CONEI, puede ejercer el cargo el representante correspondiente al personal docente en dicho consejo. En caso exista otro miembro del CONEI entre los demás integrantes del comité,
Este no puede ser designado como representante del CONEI. Finalmente, dado que para este comité la representación del personal docente es por nivel o ciclo educativo, puede incluir hasta 3 docentes representantes como máximo, uno por nivel, inicial, primaria, secundaria, o ciclo, inicial, intermedio y avanzado. En caso de que la IE no cuente con todos los niveles o ciclos, o cuente más de 10 miembros, se puede elegir más de un representante por nivel o ciclo. Entonces, vamos viendo, ¿sí? Director, subdirectores y uno del CONEI, otro de padres, otro personal docente por nivel o ciclo, otro de estudiantes y uno del personal administrativo, siempre que se cuente con ese tipo de personal. Esta es entonces la conformación del Comité de Gestión Pedagógica. Vamos viendo ahora de qué trata el currículo. Vamos viendo que el currículo expresa la síntesis de las intenciones educativas en el planteamiento de estrategias para llevarlas a la práctica, así como la evaluación de sus logros. Es decir, explicita las intenciones educativas de la política de Estado y está hecho para enriquecerse con los aportes de la pluriculturalidad del país, así como la diversidad de personas. En las primeras 2 décadas del año 2000 hemos tenido distintas denominaciones del currículo del Perú. 2003, 2004, 2005, diseño curricular básico. A partir del 2006 se fue formulando un diseño curricular nacional. En su primera versión era delgado, la pasta era de color verde. Ya luego vemos que aparece en el año 2008 un DCN, un diseño curricular totalmente articulado, y ahí es el que conocemos como el DCN, ¿ya? El articulado del 2008. Luego, a partir de 2014, aparece el marco curricular, uno de pasta color rojito, pero solamente era una propuesta, así como los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje. Estos tres, marco curricular, mapas de aprendizaje y rutas del aprendizaje, pues formaban parte del sistema curricular. No se llegó a aplicar, eso fue en el 2014. Ya en el 2016 aparece el Currículo Nacional de Educación Básica CENEP hasta la fecha. Ya van 9 años de vigencia de este Currículo Nacional de Educación Básica. El próximo año cumpliríamos 10. Muy bien. Vamos viendo entonces. Vamos viendo entonces lo siguiente. Maestros, traten de no escribirme en plena clase. El acceso es libre. Muy bien, vamos bien entonces. ¿Cuál era la diferencia entre este DCN y el CENEP? Pues básicamente el CENEP tenía ya estas competencias ordenadas. Vamos viendo que antes en el DCN había indicadores de desempeño. Eso confundió muchos maestros al momento de formular criterios de evaluación. En cambio, en el CENEP tenemos competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños. Bueno, ahora ya vamos a formular criterios de evaluación. Vamos observando que en el desarrollo de competencias, en el CENEP ya se hace de forma integrada. Las competencias se desarrollan y progresan a lo largo de la educación básica. Ahí tenemos estándares. Tiene un programa curricular de educación, ya sea secundaria, primaria, inicial, donde se describe los enfoques de manera detallada. Incorpora estándares de aprendizaje que describen el nivel de desarrollo de la competencia y promueve la evaluación con un enfoque formativo. Esos son algunos alcances de este CENEP. Vamos viendo entonces que este currículo tiene las siguientes características. Es flexible porque ofrece un margen de libertad para que podamos adaptarlo de acuerdo a la diversidad. Es abierto porque se puede incorporar competencias de acuerdo al diagnóstico de los estudiantes. Es diversificado porque se da la adecuación del currículo a las características y demandas educativas. Es integrador porque sus elementos conforman un sistema que promueve su implementación en los colegios, en las instituciones.
Es valorativo porque va a responder al desarrollo armonioso e integral del estudiante y promueve actitudes positivas. Es significativo porque toma en cuenta las experiencias, conocimientos previos y necesidades de los estudiantes. También es participativo porque lo elabora la comunidad educativa junto a otros actores de la sociedad. El CENEP va a tener algunos términos, una propuesta de perfil de egreso, que es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Vamos viendo que también tiene enfoques transversales. El Ministerio de Educación afirma que los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen y orientan, vamos a resaltar esto, orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características de los diversos procesos educativos. En otras palabras, estos enfoques aportan perspectivas, concepciones del mundo y de las personas sobre determinados ámbitos de la vida social y se traducen en específicas formas de actuar, constituyéndose así valores y actitudes que deben practicar toda la comunidad educativa. Bien. En el enfoque por competencias, va a consistir en recrear situaciones de aprendizaje donde los estudiantes utilicen competencias de carácter integrado y holístico de todas las áreas. Y estas situaciones son escenarios próximos a la realidad del estudiante. ¿Cómo se van adquiriendo las competencias? Pues a partir de situaciones desafiantes, ¿no? Para que los estudiantes puedan emplear en estas situaciones desafiantes, retadoras, todos sus conocimientos, sus habilidades. Estas situaciones desafiantes, retadoras, deben guardar relación con sus intereses, contextos personales, sociales, escolares, culturales, ambientales y propios de cada saber específico. También cómo se adquieren las competencias de lo general a lo particular y viceversa. Se va a poner a prueba las competencias de los estudiantes para resolver la situación retadora y movilizando y combinando varias de sus capacidades, y en este sentido se entiende como capacidades en general a una amplia variedad de saberes, que puede ser conocimientos, habilidades, técnicas, disposiciones afectivas, etc. Así se va de las competencias a las capacidades y viceversa. También, pues, estas competencias se van construyendo significativamente y aportan a los conocimientos. Los conocimientos deben ser transferidos y aplicados por los estudiantes, de forma contextualizada, ¿no? Este es el aporte de justamente brindarle conocimientos en contexto gracias a las situaciones significativas. Y pues estas situaciones, esta forma contextualizada va a estar en función de su utilidad para el desarrollo de la competencia. Muy bien, vamos viendo. A lo largo de todo el recorrido del sistema educativo, vamos a desarrollar competencias a largo plazo y progresivamente. La competencia se desarrolla de manera cada vez más compleja a lo largo del tiempo y se requiere tener claro cuáles son sus diferentes niveles de desarrollo a lo largo de cada ciclo del itinerario escolar del estudiante. Vamos viendo el enfoque por competencias, pues es un rompimiento con el enfoque tradicional, porque en este enfoque tradicional el docente selecciona los contenidos, los organiza, los explica, esperando que el educando aprenda esos contenidos y después los aplique. Entonces, en cambio, en el enfoque por competencias, vamos viendo que se enfrenta al estudiante a un problema que generará aprendizajes por la puesta en marcha, por el uso de todo el ser implicado en su resolución. A ver, una analogía. Por ejemplo, si hablamos de un enfoque tradicional, sería practicar el drill. Repetir, practicar, ejercitar conocimientos aislados y habilidades específicas. Eso es practicar el drill. Pero en el enfoque por competencia sería, por ejemplo, jugar fútbol, jugar el juego. Y ahí entra todo. La aplicación a transferencia, la multiplicidad de conocimientos, habilidades, estrategias, competencias.
la complejidad y toma de decisiones, la incertidumbre y restricciones. Entonces, todo esto se pone en juego del fútbol. Y esto es mucho más completo, más vivencial que practicar drill nada más. Entonces, vamos viendo que se pasa de la corriente de pensamiento socioconstructivista, vamos viendo que este conocimiento es construido por el sujeto que aprende. Ah, muy bien. Vamos viendo entonces ahora que también hay algunos conceptos como por ejemplo las tareas y cómo es una tarea. Pues vamos viendo que es el objeto en el cual debe desembocar la actividad del estudiante. Para poner en marcha de manera eficaz una actividad, la tarea debe ser representada de manera precisa. Debe estar acompañada por criterios que tengan en cuenta su éxito funcional, eficacia y el éxito académico. Debe diferenciarse entre una tarea auténtica, que es retadora, desafiante y con contexto, y una tarea rutinaria. Entonces, mira, en la parte superior escribe el concepto, estructura y características del ensayo. Eso sería una tarea rutinaria. Y en la parte inferior de color plomo, redacta un ensayo sobre el acoso escolar en las redes sociales. Eso sí es una tarea auténtica y mira, tiene ahí su situación significativa, el acoso escolar en las redes sociales. ¿Te das cuenta de la importancia de la situación significativa? ¿Cuál es la ruta para desarrollar competencias? Pues vamos viendo que planteamos una situación significativa con problemas, oportunidades y retos. Vamos a trabajar las competencias, el enfoque del área, las metodologías, las capacidades de cada competencia. Vamos viendo que también con los enfoques transversales vamos a desarrollar a lo largo de las clases procesos didácticos y procesos pedagógicos y esto desemboca en evidencias, los productos o resultados. ¿Y cuáles son algunas metodologías para desarrollar competencias? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, tareas auténticas, aprendizaje basado en el servicio. Entonces vamos viendo algunas diferencias y similitudes entre aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje basado en problemas, pues los problemas surgen de situaciones reales o simuladas, culminan con el planteamiento de soluciones a modo de informe, comprende procedimientos a modo de estudio de casos y los estudiantes presentan las soluciones. Y en cambio, en un aprendizaje basado en proyectos, pues los proyectos surgen de las situaciones reales, culminan con la obtención de un producto para solucionar un problema, comprende procedimientos en función del producto final y los estudiantes presentan el producto. Pero entre ambos, el aprendizaje basado en problemas responde a cómo podemos solucionar el problema y en el aprendizaje basado en proyectos responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema? Entonces vemos los atributos comunes que hay entre los dos. Ambos presentan retos motivadores. Ambos pueden tener más de una solución. Ambos favorecen el trabajo en equipo. Y ambos requieren de la búsqueda de la información y activan el pensamiento crítico y creativo. Bien. Vamos viendo este aspecto de las tareas auténticas, que ya habíamos mencionado, pues se caracterizan por reproducir los modos en que las personas usan el conocimiento en situaciones reales. Entonces vamos viendo, por ejemplo, propósitos. La tarea tiene una finalidad definida o producto, una meta por alcanzar. Destinatarios. Las actividades están dirigidas a interlocutores reales. Incertidumbre. Enfrentan y resuelven problemas poco estructurados que pueden tener más de una solución. Restricciones. Idear alternativas y tomar decisiones acerca del camino más apropiado o menos malo. Repertorio de recursos cognitivos. Activación simultánea de diversos recursos adquiridos en distintos momentos y disciplinas. Y proceso. Incluye oportunidades para ensayar, consultar recursos, obtener devoluciones y reorientar el proceso. Entonces vamos viendo que se realiza una investigación científica o histórica,
Puedes diseñar un prototipo para un destinatario, o escribir un artículo periodístico, o producir una obra de teatro. Son ejemplos de tareas auténticas que movilizan competencias. Vamos viendo, hay un ejemplito más. ¿En qué consiste este aprendizaje basado en el servicio? Se caracteriza porque se aprende participando en experiencias de servicio vinculadas a las necesidades de una comunidad. Parte de la identificación de alguna necesidad de la comunidad requiere de un proceso de sensibilización para involucrar a todos los actores y va partiendo de necesidades que deben ser factibles de ser atendidas desde la institución educativa. Los estudiantes participan desde la planificación hasta la evaluación del proyecto y la escuela se vincula con la comunidad a partir de necesidades reales. Entonces, ese aprendizaje basado en el servicio o service learning es muy bueno. Tienes ahí estudiantes que después forman a otros menores y así poco a poco van reproduciendo sus habilidades, conocimientos en mejora y en servicio de la comunidad educativa. Muy bien, pero ¿qué es una competencia? En Minedu, en el CENEP, te da una definición de competencia. Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Vamos viendo que 3 años después, en el libro de planeación, mediación y evaluación de los aprendizajes, menciona ahí, se definen las competencias como procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad. Es el texto, el Minero cita a Tobón y a García Freire, 2006, página 100. En relación con las capacidades, la competencia implica usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Ahí tienes las competencias, todas de acuerdo a su orden en el CNEP. Y mira, también tenemos las competencias transversales. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Vamos viendo ahora las capacidades. El Ministerio de Educación menciona que son recursos para actuar de manera competente, o sea, son aspectos específicos de la competencia. Estos recursos son conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Y estas capacidades son operaciones menores a diferencia de las competencias que son operaciones complejas que implican a las primeras. Estas operaciones menores pueden ser conocimientos, habilidades y actitudes. Ahí tienes ejemplitos, por ejemplo, en conocimientos, pueden ser teorías, conceptos. En habilidades, pues se menciona aptitud social, cognitiva o motora de una persona. Vamos viendo, y en aptitudes, disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo de una situación. Muy bien, vamos viendo ahora lo siguiente. ¿Qué son estos estándares de aprendizaje? Pues estos estándares van a ser descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Y de acuerdo a la secuencia que sigue, pues la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Pues estas descripciones van a hacer referencia de manera articulada a las capacidades puestas en acción en situaciones auténticas. Y por lo tanto son holísticas, van a movilizar justamente, van a integrarse. Entonces, vamos viendo que estas descripciones definen el nivel esperado que pueden lograr los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Finalmente, los estándares de aprendizaje son referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel de sistema. Y ahora vamos viendo los desempeños, sí, pero ya vamos observando que actualmente formulamos criterios de evaluación y que al inicio de la formulación del CENEP no estaba contemplado la formulación de desempeños. Si no aparecían porque los docentes, los colegas, no entendían este enfoque.
Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Además, estos desempeños se pueden observar en situaciones o contextos e ilustran las actuaciones que los estudiantes evidencian cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado o cuando lograron este nivel. Finalmente, hay que recordar que hay una diversidad de niveles de desempeño por edades o grados y esto le da flexibilidad al momento de formular criterios de evaluación. Acá está el perfil de egreso. Recuerda que el perfil de egreso es lo que se espera que logren los estudiantes al finalizar todo el sistema educativo peruano. Si te das cuenta, el perfil de egreso tiene mucha similitud o mucha relación con las competencias de las áreas. Por ejemplo, acá mira, se comunica en su lengua materna, ¿ves? Y también menciona el inglés también ahí mismo. Y eso es de comunicación, por ejemplo, ¿no? O en el caso de educación para el trabajo, mira, el estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Es decir, para la formulación de este perfil de egreso se está teniendo en cuenta las competencias que se desarrollan a lo largo del sistema educativo peruano. Entonces, definiciones clave. La competencia va a ser la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada y actuando de manera pertinente y con sentido ético. Estas capacidades que se movilizan para desarrollar una competencia pueden ser conocimientos, habilidades o actitudes. Vamos viendo entonces que tenemos ciclos educativos y por cada ciclo tenemos un estándar de aprendizaje, que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Y estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Y sí, aparecen también los desempeños, que son descripciones específicas, son observables en situaciones y no tienen carácter exhaustivo. Debemos recordar, vamos a ver que en un estándar, que es un párrafo que contiene oraciones, podemos hacer la correspondencia con las capacidades. Por ejemplo, mire este estándar, escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva, que es la introducción para la competencia, y ya luego aparecen las capacidades. Adecúa su texto al destinatario, propósito y al registro a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información. O sea, esto, vamos a pintarlo. Esto se refiere acá. De igual manera, mira, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, también se relaciona con esto. Entonces, sí hay una correspondencia entre cada una de las oraciones del estándar con las capacidades de la competencia que va a describir. Hay quienes entonces también que se pueden formular criterios a partir de el estándar y por lo tanto también de las capacidades. Ahí tienes un ejemplito entonces con la escritura de un texto expositivo sobre la importancia del buen uso del tiempo libre. Eso sería la situación significativa. Vamos ahora viendo los enfoques transversales. Son perspectivas, concepciones del mundo y de las personas que nos muestran su relación con los demás, con el entorno y con el espacio en común. Se van a traducir en formas específicas de interactuar que constituyen valores y actitudes. Sí, entonces tenemos enfoques transversales y también valores y actitudes. En el enfoque intercultural, pues lo que queremos es un diálogo de saberes, queremos enriquecerlos mutuamente, queremos que los niños, los estudiantes compartan sus costumbres, porque es necesario conocer la cultura del otro para valorarla. Estas costumbres de los estudiantes se pueden comparar con las prácticas socioculturales de distintas regiones. Vamos viendo que este diálogo de saberes debe hacerse en un contexto de igualdad. Ninguna costumbre es mejor que la otra. Y sí, en casuística es bueno que podamos comparar
es decir, encontrar semejanzas y diferencias entre las distintas manifestaciones culturales que pueda haber. Además, vamos viendo que si vas a marcar en casuísticas sobre enfoque intercultural, pues busca las alternativas cuyas actividades sean vivenciales y muestren situaciones de la actualidad. También tenemos el enfoque inclusivo o la atención a la diversidad, que consiste en brindar oportunidades educativas de igual calidad y obtener resultados de aprendizaje similares. Ojo que este enfoque inclusivo también busca que no haya distinción entre el trato, las oportunidades, a pesar de diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género y condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. La atención a la diversidad pretende erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. Ojo que este enfoque inclusivo de atención a la diversidad también se refiere al trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales. Se hacen las siguientes recomendaciones. Cuando vamos a trabajar esto en casuísticas, vamos a brindarle la oportunidad de ser autónomos en la medida de lo posible. También vamos a adaptar el currículo, eso lo vamos a ver en el DUA, a las necesidades educativas especiales. Y vamos viendo que a veces en las casuísticas encontramos estereotipos, que son visiones exageradas, simplificadas, que se tiene sobre una persona o grupo de personas. Es una especie de prejuicio, que tienen ciertas características y cualidades. Estos son los estereotipos. También tenemos un enfoque de igualdad de género que consiste en la igual valoración de los distintos comportamientos y necesidades de mujeres y varones. Se debe terminar con los estereotipos, y habíamos dicho, también aparecen en este tipo de enfoque. Vamos con el cuarto enfoque de orientación al bien común, que consiste en la solidaridad entre las personas y las relaciones recíprocas entre ellas. Buscamos acciones que encaminen a solucionar un problema que beneficie a todos. Ya saben que si están en casuísticas de enfoque de orientación al bien común, una palabra clave es todos. Vamos con el enfoque ambiental, que va a consistir en la formación de estudiantes con conciencia crítica y colectiva sobre los problemas ambientales y la condición del cambio climático, y cómo este se va relacionando con la pobreza y la desigualdad social. Vamos con el enfoque de derechos, que consiste en reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado. En otras palabras, en el enfoque de derechos, queremos que los estudiantes se reconozcan como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos reconocidos legalmente. Y finalmente vamos con el séptimo enfoque de búsqueda de la excelencia, que consiste en lograr la excelencia, es decir, utilizar al máximo las habilidades y lograr estrategias para el éxito de las metas a nivel personal y social, y para ello se puede trabajar la elaboración de un proyecto de vida. ¿Cuál es mi mnemotecnia para los 7 enfoques transversales? Pues mi mnemotecnia es buen día. ¿Por qué? Porque en buen día, en la B está bien común, orientación al bien común. En buen día tenemos ahí la B de búsqueda de la excelencia, o sea que con la B tengo dos enfoques. Después en buen día empieza con la letra D, que es el de enfoque de derechos. Buen día, con la I tengo 3 enfoques: inclusivo, intercultural, igualdad. Y en buen día, que es mi mnemotecnia para memorizar los enfoques transversales, al finalizar de buen día tenemos la A, y esto es correspondiente con el enfoque ambiental. Entonces, estos son los enfoques transversales. Y debemos entender que para la práctica pedagógica, pues el tratamiento de los enfoques transversales exige una respuesta formativa de toda la comunidad educativa. Y el tratamiento de los enfoques transversales exige reflexionar sobre los valores y las actitudes porque se construyen y fortalecen en las interrelaciones diarias. Vamos viendo que el tratamiento de los enfoques transversales se realiza a partir
de las necesidades y problemáticas del contexto local y global de los estudiantes en relación a sus valores y actitudes involucradas con las competencias. Vamos viendo. ¿Y cómo se abordan estos enfoques transversales en la vida escolar? Pues eso también está en la programación curricular de cada nivel. Las situaciones no planificadas o emergentes son las que suceden cotidianamente en institución educativa o fuera de ella y ocurre de forma espontánea en la vida escolar. También tenemos situaciones planificadas o previstas. Son las que prevén la institución educativa para abordar las actitudes y los valores interrelacionados con enfoques transversales. Y también vamos viendo que un aspecto importante también es la organización de los espacios educativos, porque la organización responde a criterios como la diversidad cultural, la inclusión y estilos de vida ambientalmente responsables. Vamos ahora con cómo es la ruta de implementación del CENEP. Pues mira, del CENEP pasamos a la formulación de un currículo regional. Ya sabes que cada región tiene una propuesta de proyecto educativo regional que va a desembocar, pues, también a nivel local en PEL, proyectos educativos locales. Ya a nivel institución, lo que conocemos, tenemos un PI, tenemos un PSI, una planificación anual, y esta se va distribuyendo en unidades didácticas, que puede ser por bimestre, puede ser por trimestre, y dentro de estas unidades didácticas, pues vamos encontrando también sesiones de aprendizaje. Entonces vamos a recordar lo que nos dice la 222 de diversificación curricular. Ya estamos en diversificación y mira, la diversificación curricular es el conjunto de procesos que da respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales de un grupo de estudiantes en un territorio determinado y en su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica y de desarrollo, permitiendo articular y adecuar las distintas programas y propuestas educativas que se implementan en el territorio, teniendo como premisa los elementos del CENEP. Hay que entender que la diversificación curricular garantiza la pertinencia y relevancia del proceso educativo. Pues en este marco de diversificación aparecen tres conceptos. Contextualización curricular, cómo vamos haciendo el diagnóstico para poder tener una caracterización de la población estudiantil en su entorno educativo, ya sea local, regional, nacional y global. Entonces tenemos que elaborar el diagnóstico. También tenemos la adecuación curricular, que van a ser cambios o modificaciones de acuerdo tenemos dos criterios. Tanto la adecuación y la adaptación, entonces generan cambios y modificaciones. Pero la adecuación curricular lo hace en función a grupos de estudiantes y en cambio la adaptación curricular ya lo hace a nivel individual. Y en este caso, pues sabemos que hacemos adaptaciones curriculares con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, NEE. Acerca de los tipos de unidades didácticas, esto es una tablita que estaba publicada en el año 2009 en un folleto que decía diversificación curricular. Si en el 2007, 2008 salieron publicados por parte del Minedo cuadernillos que se entregaban de forma gratuita a los docentes nombrados de esa época. Vamos viendo entonces, mira, tienes ahí unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y módulos de aprendizaje. Este aspecto de los módulos, vamos viendo que según su concepción tenía un enfoque teórico. Lo que quería era hacer énfasis en conceptos y teoría que eran necesarios para poder lograr los propósitos de cada clase. Entonces vamos viendo que actualmente estos módulos ya no tendrían sentido porque con el CENEP tenemos más bien un enfoque práctico de trabajar y movilizar todas las competencias. Ahora, entre unidades de aprendizaje y proyectos de aprendizaje había una diferencia que era el producto. Entonces, mira, se refleja en la obtención de un producto. Eso era algo muy característico de un proyecto de aprendizaje. Pero si nos damos cuenta, ahora, actualmente, año 2025, las unidades de aprendizaje también tienen un producto concreto.
que se le llama evidencia-aprendizaje. Así que vamos viendo que a lo largo de los años ya hemos encontrado más similitudes. ¿Y cuál es la única diferencia que podemos apreciar entre unidades y proyectos? En que en los proyectos hay mucha participación de los estudiantes. Los estudiantes participan en la organización y ejecución de actividades. Eso sería un alcance. Muy bien, vamos viendo ahora lo siguiente. Vamos observando. Ahora sí. El DUA. Antes de hablar del DUA, había buscado información y pues no había considerado que el DUA tenía versiones. Ahora vamos a ver, ¿ya? Pero el DUA, o el Diseño Universal para el Aprendizaje, es un modelo de enseñanza creado por el Centro de Tecnología, es el Centro para la Aplicación Especial Tecnológica, bueno, es la traducción, que tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando las barreras que pueden ser físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula y así favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Vamos viendo que hay redes afectivas que proporcionan múltiples medios de compromiso, es el porqué del aprendizaje. Ojo, actualmente en el DUA, el bloque más importante, el primero, es este bloque de redes afectivas, el porqué del aprendizaje. Entonces vamos a tener en cuenta ahí dinámicas rompehielo, los retos, los saberes previos, los conflictos cognitivos y la metacognición, pero buscando siempre que haya compromiso por parte del estudiante. Vamos con las redes de representación, que nos dan múltiples medios de representación, el qué del aprendizaje, andamiaje, lectura fácil, organizadores gráficos, canciones y video. Y vamos con redes estratégicas, pues proporcionar múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Y tienes restauración, compensación, planes cognitivos, dibujos o diversos lenguajes. Esto en medios de acción y expresión. Ahí tienes un ejemplito, voy a aumentar la vista. Ahí tienes un ejemplito, un poco menos. Ya. El diseño de múltiples medios de, ahí tienes compromiso, representación y acción y expresión. En compromiso, pues tienes opciones de diseño para la aceptación de intereses e identidades. Ahí está un ejemplo. Tienes opciones de diseño para mantener el esfuerzo y la constancia. Tienes ahí ejemplitos, como por ejemplo ofrecer comentarios orientados a la acción o fomentar la preferencia y la comunidad. Y también tenemos opciones de diseño para la capacidad emocional que reconozcan expectativas, creencias y motivaciones, que se desarrollen la conciencia de sí mismo y de los demás, promover la reflexión individual y colectiva y fomentar la empatía y las prácticas excelentistas. Vamos viendo que también en diseño de múltiples medios de representación, pues van a tener opciones de diseño para la percepción, para que el estudiante pueda percibir de distintas formas. También vamos a encontrar opciones de diseño para el idioma y los símbolos. Y siempre es bueno que se aclaren los vocabularios y símbolos y que se promueva la comprensión y el respeto de todos los idiomas y dialectos. También hay opciones de diseño para el desarrollo de conocimientos. Lo que busca es conectar el conocimiento previo con el nuevo aprendizaje, busca maximizar la transferencia y la generalización. Esto es en cuanto a opciones de diseño para el desarrollo de conocimientos. Vamos con el diseño de múltiples medios de acción. Opciones de diseño para la interacción, vamos a ver ahí, como por ejemplo diversificar y valorar los métodos de respuesta, orientación y movimiento. También vamos viendo opciones de diseño para la expresión y la comunicación. Va a haber un uso múltiple de medios para la comunicación, usar múltiples herramientas para la construcción, composición y creatividad. Vamos viendo que en general también hay opciones de diseño para el desarrollo de estrategias. Se van a establecer objetivos significativos, planificar y anticipar los desafíos, organizar la información y los recursos, y vamos a mejorar la capacidad
para controlar el progreso. Entonces vamos a desafiar las prácticas excluyentes. Muy bien. Vamos a minimizar esto. Es importante en este DUA, en su tercera versión, la identidad cultural y lingüística, que es un factor fundamental para disminuir o eliminar barreras y optimizar el aprendizaje. Entonces se debe hacer una identidad y se debe formular una identidad diversa y multifacética de cada estudiante, el sentido de pertenencia e implicación, la expresión propia de narrativas culturales y la celebración de las diferencias individuales y la justicia social. ¿Cuáles son estos fundamentos del DUA 3.0? Bueno, acá hay un aspecto que hay que mostrar mejor, así que me voy a la diapositiva 46. Ajá, vamos con la 46. Muy bien. Y acá vamos a extender esto para que se pueda ver completamente. Ahí está. Igual les voy a pasar el PPT. Vamos viendo que hay un objetivo final, ¿sí? Es formar aprendices expertos y lograr autonomía intelectual de los estudiantes con NEE. Pues hablamos de piedra angular, pues la diversidad específicamente y la variabilidad de los estudiantes, vamos viendo que se parte del reconocimiento de que no hay dos cerebros iguales. Vamos a ver que se consideran las barreras. El DUA busca eliminar o disminuir las barreras que se encuentran en el entorno, ya que se considera que el entorno es el discapacitante, no el estudiante. Y vamos con el concepto clave. La implementación se basa en tres conceptos fundamentales. Uno, fortalezas, identificar lo bueno que tiene el estudiante. Otro, pues las barreras que vamos a detectar y eliminar. Y vamos con los apoyos, proveer los medios para disminuir las barreras. Muy bien. La evolución del DUA. Mira cómo comenzó en 1970 con Ronald Mace. Acuñó el término diseño universal para productos y entornos ligados a la arquitectura. Ya luego aparece este CAST Center for Applied Special Technology. Y vamos viendo que luego en 1990 Rose y Meyer plantean el diseño universal para el aprendizaje, con el objetivo de diseñar un currículo que alcance para todos los estudiantes. Vamos viendo que luego, en la década del 2000, hay una formalización del DUA con tres principios, cuyo orden inicial era el qué, el cómo y el por qué. Ahora ya sabes entonces que es más importante el por qué. Luego vamos viendo, en el 2002, los principios se asocian a las tres redes cerebrales, si esos tres colorcitos que hemos visto, de representación, de expresión. Luego aparece un DUA versión 2.0 en el 2008, una versión considerada pionera, introduciendo los conceptos de variabilidad, barreras y aprendices expertos. Luego en el 2011, lo que vamos viendo que se aplicaba hasta hace poco, el DUA 2.0, vamos viendo que se invierte el orden de los principales principios de la secuencia metodológica, ¿ves? En primer lugar, y ahí tenemos el por qué, luego el qué y finalmente el cómo, para adaptarnos a la forma en que el cerebro aprende. La emoción es primero. Tengo una frase, sin emoción no hay acción. O sea, sin emoción no hay aprendizaje. Muy bien. Ahí está en forma más ampliada esta evolución. Cuando te dijo que Cast formalizaba el DUA, pues proporcionaba múltiples medios de representación, proporcionaba múltiples medios de acción y proporcionaba múltiples medios de compromiso. Y sí, vamos viendo entonces si querías hacer un conteo en la versión inicial, hay tres redes, tres principios, 9 pautas y 31 puntos de verificación. Bien. ¿Qué nos propone entonces el DUA 3.0? Pues diseñar estrategias prácticas, flexibles y accesibles para garantizar el aprendizaje de todos. Te va a ofrecer múltiples formas de conexión emocional para generar interés, motivación, atención, esfuerzo y autonomía. Y vamos viendo que también te va a ofrecer múltiples formas de acción y expresión para facilitar respuestas diversas a la información aprendida.
Vamos viendo que se ofrecen múltiples formas de representación sensorial y lúdica de la información, fomentando la participación de todos. Y finalmente, pues se va a incluir en la lista de materiales objetos culturales traídos por los estudiantes para conectar los temas con su experiencia. Muy bien. Vamos a retroceder, vamos a minimizar. Ahí está. Vamos viendo aspectos importantes. La visión global del proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica basada en los avances científicos y el diseño de contextos de aprendizaje para la diversidad estudiantil. Vamos a las redes neuronales, la red afectiva, el porqué del aprendizaje, el elemento más importante, cómo los estudiantes se comprometen y se motivan, cómo se ponen a prueba, se interesan o se emocionan, y esas son las dimensiones afectivas. Vamos con ahora las redes de conocimiento. A ver. Se centran en cómo adquirimos datos y caracterizamos lo que vemos, oímos o leemos. La identificación de letras, palabras o el estilo de un autor son tareas del reconocimiento. Y responde a el qué del aprendizaje. Vamos viendo ahora la red estratégica, que tiene planteamiento y realización de tareas, va a responder a cómo organizamos y expresamos nuestras ideas, y escribir en un ensayo, por ejemplo, o resolver un problema matemático son tareas estratégicas. Diferenciar formas en que los estudiantes puedan expresar lo que saben. Y vamos viendo entonces cómo el DUA responde al cómo del aprendizaje. Vamos viendo ahora los principios del DUA 3.0. Principios del DUA 3.0. Va a proporcionar múltiples medios de representación, el qué del aprendizaje. Va a proporcionar opciones para la percepción, opciones para el lenguaje y el uso de símbolos y opciones para la comprensión. En cuanto a proporcionar múltiples medios de acción y expresión, esto responde a el cómo del aprendizaje. Va a proporcionar opciones para la acción física, proporcionar opciones para las habilidades expresivas y para la fluidez. Y va a proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Entonces, al proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, vamos viendo, se va a proporcionar opciones para suscitar interés, para captar, motivar, también proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la constancia, y finalmente proporcionar opciones para la autorregulación. Ahí está. Nuevamente estas tres redes, la afectiva, la de reconocimiento y la estratégica. Ya sabíamos entonces que va a responder el para qué. Los estudiantes difieren en la forma de involucrarse emocionalmente con los procesos de aprendizaje. Por lo anterior, se deben abordar los múltiples intereses de los estudiantes, su esfuerzo, persistencia, metas, objetivos y autorregulación. Vamos viendo que también se busca promover estrategias de afrontamiento y reflexión que potencien la motivación, y esto se logra con actividades que permitan la elección individual y promuevan la autonomía. Vamos con la red de reconocimiento de múltiples formas de representación, el que cada estudiante manifiesta diversas formas de percibir y reconocer la información, tanto a nivel sensorial como a nivel simbólico. Vamos viendo que los estudiantes requieren diversas formas de abordar el contenido, ya sea mediante textos, medios audiovisuales, auditivos, o que impliquen otros sentidos que faciliten el aprendizaje. Y otras acciones útiles pueden ser clasificar el vocabulario, los símbolos y la estructura de la información, o resaltar las características principales de los patrones. Vamos viendo una red estratégica de múltiples formas de participación, el cómo. Cómo los estudiantes demuestran el aprendizaje de diversas formas. Se deben planear múltiples estrategias de participación en las cuales pueda poner en práctica el aprendido. En este sentido, es conveniente facilitar varios tipos de respuestas y usos de herramientas, además de permitir a los estudiantes responder según sus capacidades. Lo anterior se logra con acciones que aprovechen varios canales de información, como hablar, dibujar, hablar, hacer esquemas, cantar o crear objetos. Muy bien. Vamos viendo ahora la secuencia metodológica. ¿Cuál es esta ruta óptima que sigue el DUA?
Pues vamos viendo que requiere la siguiente activación para el proceso de enseñanza. Primero vamos a activar el cerebro, por eso es el aspecto emocional, con las redes afectivas, es el inicio, en este DUA 3. Vamos viendo también la asimilación de información con las redes de reconocimiento, este es el desarrollo. Y como cierre, las acciones de expresión con las redes estratégicas que va a ser el cierre. Muy bien. Entonces, en la red afectiva, el por qué aprender, pues tienes ahí un neurotransmisor, la dopamina, puedes trabajar la motivación intrínseca ahí. Un ejemplo de estrategia, tienes ahí juegos de retos para impulsar el cerebro, tienes actividades también de metacognición. Ojo, la metacognición no solo sucede al final, ¿ah? Si tú también ves casuísticas, la metacognición también se realiza durante el proceso de aprendizaje. Vamos con el reconocimiento. ¿Qué aprender? El neurotransmisor es la adrenalina, de un impulso positivo. Vamos viendo también que el ejemplo de estrategias de hacer el andamiaje o retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Puedes hacer lectura fácil, organizadores gráficos también. Vamos observando ahora las estrategias, la red estratégica, cómo aprender. Vamos a ver cómo lograr la transferencia y la expresión. Y en ejemplo de estrategia, la compensación con apoyos temporales como anticipaciones o tips y la restauración. Vamos con los aportes del DUA 3.0. Habíamos dicho la identidad cultural y lingüística, pues el factor fundamental y crucial para reducir las barreras y maximizar el aprendizaje es el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística. Vamos a reconocer la identidad diversa y multifacética de cada estudiante. Vamos a fortalecer el sentido de pertenencia e implicación, a respetar la expresión propia de las narrativas culturales, tradición, culturas familiares. Vamos a ver este aspecto de la celebración de las diferencias individuales y la práctica de la justicia social. Vamos viendo también la aplicación práctica. Se propone incluir en la lista de materiales escolares objetos culturales que los estudiantes traigan para conectar con su propia experiencia. Y en el desarrollo de funciones ejecutivas, pues el DUA 3.0 pone un énfasis especial en el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son esenciales para la autonomía. Cada función ejecutiva se vincula con una red. El control inhibitorio, pues relacionado con las redes afectivas, la memoria de trabajo relacionada con las redes de reconocimiento y la flexibilidad cognitiva relacionada con las redes estratégicas. Ahí están las referencias que se han usado para este DUA y vamos viendo acá este aspecto, ¿sí? ¿Cómo el DUA se relaciona con el CENEP? Pues primero tenemos que partir que tenemos un PEN que contiene una agenda al 2030. También tenemos ahí en esta agenda hasta el 2030 un objetivo de desarrollo sostenible que es el 4 de educación de calidad. El DUA también tiene un marco normativo en la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Decreto Supremo 007-2021 y la Ley General de Educación 28044. Hay que reconocer que el DUA propone cambiar el concepto sobre el currículo rígido y para el estudiante promedio, con el fin de diseñar entornos de aprendizaje flexibles que respondan a características y necesidades diversas de los estudiantes. Trabajemos para tener una mente más flexible que nos permita atender las diferencias. ¿Cómo se relaciona el DUA con el CENEP? Pues, ¿te acuerdas que había múltiples formas de implicación en el aprendizaje? ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Pues corresponde al momento en el que el docente comunica el propósito del aprendizaje y los criterios de evaluación para implicarlos y desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. Y en múltiples formas de acción y expresión, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Pues corresponde al momento en el que el docente solicita que el estudiante exprese su aprendizaje
y establece evidencias para ello. Y vamos viendo múltiples formas de presentar la información. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Pues corresponde al momento en que el docente determina los materiales a usar para brindar la información. Y vamos viendo que ya tenemos ahí un informe psicopedagógico, que es donde se va a plasmar la información recogida en la evaluación psicopedagógica. Y también, aparte de ello, vamos a formular un PEP, que lo que es un PEP, vamos viendo que este plan educativo personalizado va a ser una respuesta educativa individual a las características del estudiante, a sus apoyos y requerimientos. Entonces, se van a dar cuenta de que hay una proyección de aprendizajes a fin de año. Ahí tienes una imagen de cómo es un PEP o un plan educativo personalizado. ¿Lo puedes ver? Y vamos viendo entonces lo siguiente, los conceptos clave, ¿ya? Para resumir, pues el DUA es un marco de trabajo basado en las neurociencias que busca optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje activando las redes de aprendizaje. Pues también tenemos las redes neuronales, las que habíamos visto, las afectivas, las estratégicas y de reconocimiento, que contienen las subzonas cerebrales existentes en la parte posterior, anterior y media, que están relacionadas con el proceso de aprendizaje. También con la variabilidad humana, que se refiere a que cada cerebro es único y por lo tanto tiene sus propias características, formas de aprender y relacionarse. Vamos viendo entonces que también consideramos aprendices expertos, que se caracteriza por ser experto en aprender a aprender y no experto en reproducir contenidos. Implica saber cómo aprender, qué quiere aprender y establece metas para lograrlo. También vamos viendo la variabilidad individual. Este concepto no es igual al de diversidad, ya que está basado en los hallazgos de la neurociencia. Ha desarrollado respecto a las posibilidades de aprendizaje que tiene cada individuo y las partes del cerebro de cada uno de ellos que interactúan en el proceso de aprender. También vamos viendo la superación de barreras. Y va a constituir un desafío para el aprendizaje y es indispensable que las barreras sean identificadas y comprendidas por los docentes. Sin este reconocimiento, las barreras permanecerán. Ahí hemos visto ya el porqué del aprendizaje, de esta red, del compromiso, formas de compromiso, de forma que todo el alumnado pueda sentirse comprometido y motivado en el proceso de aprendizaje. El principio 2, de proporcionar múltiples formas de representación que responden al que hay de aprendizaje. Los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden información. También teníamos este principio 3, de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, el cómo del aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Entonces sí, tenemos ahí 3 principios, 9 pautas. Habíamos visto entonces que estas redes afectivas pues responden al por qué, tenemos una motivación ahí, quiere captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y desarrollar la autorregulación. En la red de reconocimiento, el que se aprende, pues tenemos ahí opciones para la percepción, el lenguaje y los símbolos, la comprensión. En redes estratégicas, ¿cómo se aprende? Pues acción y expresión. Vamos a proporcionar opciones para la acción física, la expresión y la comunicación, y las funciones ejecutivas. Vamos viendo entonces que todos estos van a tener puntos de verificación. ¿Y para qué formulamos todo ello? Para eliminar las barreras que tienen los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, de accesibilidad, ahí está, tendríamos que hacer modificaciones a la infraestructura, por ejemplo. También barreras curriculares y didácticas que dificultan el aprendizaje, barreras actitudinales que a veces se les discrimina, se les excluye, y también barreras organizacionales porque no permite su inclusión plena. En cuanto a los apoyos, vamos a tomar medidas, acciones y disponer recursos para reducir o eliminar las barreras. Vamos viendo entonces ahora las clases de apoyo. Según la fuente donde provengan, puede ser del propio estudiante,
de otras personas, de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y de servicios puntuales. Según su intensidad y duración, pueden ser generalizados, extensos, limitados o intermitentes. Según sus funciones, pueden servir para regular el comportamiento, para el acceso a la información, para adquirir conocimientos, para aprender habilidades cotidianas y sí, tenemos ahí el acompañamiento y apoyo especializado. Y vamos viendo una preguntita muy útil. ¿Qué esquema debo usar para programar mi unidad o mi proyecto de aprendizaje y poder atender a la diversidad de estudiantes de mi aula? Vamos viendo ahora lo siguiente. No existe un esquema para realizar la programación de la unidad didáctica, ni de sesión de clases para atender a la variabilidad de aprendizaje de los alumnos de un aula. Las CIE pueden dar desde su contexto su propio esquema y amoldar y adaptar y ajustar el DUA de acuerdo a las demandas de sus estudiantes. Se debe considerar los elementos y los componentes curriculares al programar aprendizajes a lograr por los estudiantes y se debe considerar sus características y el nivel de logro de aprendizaje de cada una de las competencias de cada área curricular y aplicar el DUA, porque es un marco y como marco se adapta a cualquier tipo de programación educativa. Entonces, incorporando el marco del DUA en nuestra unidad didáctica, facilita y amplía la aplicación del enfoque inclusivo, ya que el CENEP atiende la diversidad y promueve la autonomía de los estudiantes en el desarrollo de aprendizajes. Entonces vamos viendo ahí, por ejemplo, la situación significativa. Y es posible incorporar el DUA, ya que se activa la red afectiva con la motivación, el principio de compromiso. También cuando formulamos el propósito de aprendizaje, se activa también la red afectiva por el principio de compromiso. Y cuando formulamos las evidencias, es decir, producciones o actuaciones, se activa la red estratégica, brindando diversas oportunidades para la acción y expresión. En cuanto a actividades, pues se activa la red de reconocimiento, principio de representación. Y en la evaluación, se activa la red estratégica, se brinda la posibilidad a los estudiantes de demostrar sus actuaciones y presentar sus evidencias. Vamos viendo que esto corresponde con el principio de acción y expresión. Vamos observando que a través de una enseñanza multinivel, que te permite usar una metodología que sirve para enseñar los mismos conceptos a todos los alumnos en un aula heterogéneo. El currículo multinivel da respuesta a todos los estudiantes. Vamos viendo que se parte una evaluación de los estudiantes, conociendo las fortalezas y debilidades de cada uno. Vamos viendo que permite trabajar el tema de las inteligencias múltiples que influye de forma positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Vamos viendo que todos los estudiantes participan en tareas comunes y para ello se les proporciona información para que todos aprendan. Vamos a tomar en cuenta el nivel de desarrollo de cada alumno en el aula y atiende las necesidades individuales, pero sin dejar de mantener el control del grupo. Y para la inclusión, pues hay que ver el aprendizaje cooperativo, la enseñanza multinivel, el DUA, la taxonomía de Bloom, y hay que entender que la enseñanza multinivel se basa en una premisa sencilla. Mira, esto es muy importante. Un único diseño de unidad didáctica o lección debe servir para enseñar a todo el alumnado del aula. O sea, en las casuísticas, porque a nosotros nos interesa ver las casuísticas, no solamente era rebajar el nivel, sino programar una clase que sea tan diversa que permita aprendizajes en estudiantes con necesidades educativas especiales y con estudiantes que no tengan esa condición. Eso es la enseñanza multinivel. ¿Qué debemos considerar en la planificación? Pues la caracterización de los estudiantes, identificación de fortalezas y barreras, la identificación de apoyos y realizar los ajustes razonables en la experiencia de aprendizaje mediante la pauta del DUA, ¿no? Entonces, esos ajustes razonables. ¿Cómo puedo o cómo incorporo el enfoque inclusivo en mi unidad o mi proyecto de aprendizaje y poder atender a la diversidad de estudiantes de mi aula? Pues vamos viendo algunas orientaciones. Elaborar los documentos anteriormente mencionados, informe psicopedagógico y PEP. Mantener una comunicación coordinada con el miembro de la familia que acompaña al estudiante en sus aprendizajes para explicarle en qué consistirá la experiencia de aprendizaje.
los roles de cada uno, los apoyos y los medios de comunicación. También revisar la experiencia de aprendizaje, las sugerencias de diversificación propuesta. Analizar los componentes de la UD, unidad didáctica, y tener en cuenta los ajustes y apoyos que mis estudiantes requieren. No debo realizar unidades didácticas diferentes para mi estudiante con discapacidad. Esto lo resalto yo. Tener en cuenta que no todos los componentes de la unidad didáctica deben ser ajustados. Ojo, no todos los componentes se ajustan, solamente algunos nada más. Y los recursos y materiales y apoyos propuestos para mi estudiante con discapacidad también pueden ser útiles para mis demás estudiantes. En el marco de la atención a la diversidad, pues debemos considerar trabajar en algunos puntos al analizar y realizar ajustes a los componentes de las unidades didácticas. Por ejemplo, la situación. Vamos a revisar la situación y determinar si se ajusta a las demandas, contextos, intereses y motivaciones de los estudiantes. Se va a presentar la situación en diversos formatos que favorezcan su comprensión para todos. Audio, video, imágenes. Plantear los retos sin considerar el medio, pues dan la posibilidad de lograrlos de diversas formas. Vamos a considerar anticipadamente las posibles barreras que podrían enfrentar los estudiantes y los apoyos. Vamos viendo ahora este aspecto del propósito de aprendizaje, con presentar el propósito en diversos formatos y recoger las opiniones de los estudiantes. Vamos a tener en cuenta, vamos viendo ahí, los resultados de la evaluación diagnóstica para la selección, incorporación, priorización de las competencias que se movilizarán. Vamos observando, además, explicar a los estudiantes y sus familias cuáles serán las competencias que se movilizarán a través de formatos que favorezcan su comprensión y en un lenguaje amigable. Y en cuanto a los ejes transversales, vamos viendo que se priorizan los enfoques transversales que más se adecúen a la experiencia de aprendizaje. Identificar aquellos valores y actitudes que se desarrollarán a través de la unidad didáctica y ejemplificarlos. Vamos a promover el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad por medio de la selección de valores y actitudes que fomenten culturas inclusivas. Muy bien, vamos observando además los criterios de evaluación. Vamos a considerar el nivel de desarrollo de las competencias identificado a partir de la evaluación diagnóstica. Para eso vas a utilizar tu PEP, tu informe psicopedagógico. A partir de los criterios propuestos, tener presente los apoyos que pueda requerir el estudiante para el desarrollo de las actividades y ajustar los criterios de evaluación a fin de evitar que se precisen el medio por el cual se debe evidenciar. Hay que evitar que precisen el medio. ¿Por qué? Porque si ya no precisas el medio, lo haces muy general, esto en base a la enseñanza multinivel es mejor, porque da la libertad al niño de que tenga estos mayores recursos de formas de representación. Vamos viendo producción y actuación. En caso de que sea necesario, ajustar el producto para que los estudiantes tengan la flexibilidad de presentarlos en diversos formatos. Tener en cuenta los apoyos que requerirán sus estudiantes para realizar la producción o actuación. Vamos a verificar que su estudiante haya comprendido en qué consiste el producto o actuación. Sí, es importante que lo haya comprendido. Y para ello es importante considerar explicárselo de una manera amigable. Vamos viendo la secuencia de actividades sugeridas. Pues vamos a realizar ajustes a la propuesta de actividades considerando las características y posibles barreras que podrían enfrentar nuestros estudiantes. Vamos viendo las actividades propuestas. Deben permitir que los estudiantes demuestren su nivel de desarrollo de las competencias y respondan al propósito planteado para la unidad didáctica. Vamos a considerar los recursos adaptados que se requieren según su PEP. Vamos a anticipar también los apoyos. ¿Ah? Ahí están entonces las directrices, los indicadores que se tiene para cada una de estas redes de compromiso, representación y acción-expresión. Lo dejo acá, vamos viendo acá compromiso, el porqué del aprendizaje,
era proporcionar opciones para captar el interés, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, proporcionar opciones para la autorregulación. Y en el caso de la representación, pues redes de reconocimiento, el qué del aprendizaje. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos viendo que también proporciona opciones para el lenguaje y los símbolos, opciones para la percepción, para la comprensión también. Y en cuanto a acción y expresión, el cómo el aprendizaje va a proporcionar opciones para la actividad, para la acción física, opciones para la expresión y la comunicación y también la función ejecutiva. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos viendo las redes, sí, estas redes de reconocimiento estratégicas y afectivas. Pero ya sabes que el primero, el que moviliza todo, es redes afectivas, especializadas en asignar significados emocionales a las tareas y están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. Muy bien, vamos viendo entonces este aspecto. También debemos recordar que hay redes estratégicas especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. En la práctica, estas redes permiten a las personas desde sacar un libro de una mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de texto. En cuanto a las redes de reconocimiento, pues son especializadas en percibir la información y asignarle significados. En la práctica, estas redes permiten reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos, además de otros patrones más complejos como el estilo literario de un escritor y conceptos abstractos como la libertad. Vamos viendo entonces ahí también proporcionar múltiples formas de implicación, por ejemplo, resaltar la relevancia de los objetivos y permitir que los alumnos lo expliciten y los organicen en el tiempo junto a la evaluación, o fomentar la colaboración y trabajo en equipo. También proporcionar opciones para la autorregulación, promover expectativas y creencias que estimulen la motivación, así como posibilitar la autodeterminación de objetivos realistas mediante la autorreflexión. También construir estrategias para el manejo de respuestas emocionales, así gestionar la frustración y buscar apoyo de ser necesario. También vamos viendo proporcionar opciones para captar el interés, optimizar la elección individual y la autonomía. Con esto se ejercita la toma de decisiones y la satisfacción con los logros alcanzados, incrementando el grado de vinculación. También personalizar y contextualizar los contenidos a los intereses y realidades de los alumnos, como también favorecer el pensamiento divergente. Minimizar las inseguridades, creando relaciones de apoyo y aceptación en el aula, un buen uso de la incertidumbre, proporcionando recordatorios, avisos y o alertas. En cuanto a las múltiples maneras de participar, pues vamos viendo que los estudiantes participan y sienten motivación por adquirir conocimientos de maneras diferentes. Y este principio permite y favorece a que pueda explorar diferentes intereses y métodos individuales de aprendizaje. Para algunas personas esto puede significar mirar tutoriales en videos, mientras que para otros puede significar hacer ejercicios interactivos para demostrar sus conocimientos. Por esto, disponer de libros de texto que contemplen múltiples formas de participación en la educación apoya el aprendizaje por igual de los estudiantes. Ahí están los múltiples medios de participación, como diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación por el aprendizaje, que pueden considerarse por relevancia, por su buen diseño, la variedad, las animaciones, variedad de uso, amplias opciones auditivas, comentarios y refuerzo positivo. Muy bien. Vamos viendo el principio 2 de proporcionar formas de representación. Y vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando que se puedan activar los conocimientos previos vinculando conceptos con analogías, comparaciones, metáforas u otras estrategias, usando organizadores gráficos para asimilar relaciones. Podemos destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y sus relaciones, poner ejemplos y contraejemplos, guiar el procesamiento de la información para estimular la metacognición, usar pasos secuenciales, organizadores, estrategias variadas para estudiar una lección. Usar apoyos para la memoria, la generalización y la transferencia de aprendizajes a diferentes contextos.
y el uso de plantillas para apuntes, acciones de revisión y repaso y notas. Para proporcionar diferentes opciones para percibir la información, vamos a adecuar los formatos y formas de presentar los contenidos. Ofrecer alternativas para los diferentes sentidos. Vamos a proporcionar múltiples formas para el lenguaje y los símbolos. Vamos a usar palabras, símbolos, números e iconos con significado y asociados a representaciones. Y vamos a establecer relación entre los diferentes elementos de contenido, facilitar la decodificación de textos y símbolos y presentar los conceptos juntos a imágenes, movimientos, tablas, videos, fotografías, material físico y o manipulable. Vamos viendo, ¿sí?, estas múltiples formas de representación, pues va a presentar diferentes formatos para presentar contenidos y esto atendiendo a la variedad visual, auditiva, los diseños, los símbolos, video, lengua de señas o con pistas. Dado que los estudiantes perciben e incorporan información de manera diferente, pues es necesario disponer de múltiples formatos de representación de contenidos. Muy bien, ahí está. Que les permitan aprender utilizando diferentes opciones de percepción, idiomas, símbolos y comprensión. Y en cuanto al principio 3 de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, pues vamos a proponer desafíos que impliquen complejidad, trabajar en base a la planificación, su flexibilidad y razonamiento, estimular la memoria de trabajo, como también la ejecución dual y el branching, favorecer la toma de decisiones, mejorar la capacidad para hacer seguimiento de los avances, hacer feedback o retroalimentación permanente. En cuanto a proporcionar múltiples medios físicos de acción, pues proponer opciones para responder a las diferentes exigencias de las clases que se plantean. Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los recursos y contenidos. Vamos a proporcionar opciones para la expresión y hacer fluir la comunicación. Promover el uso de medios alternativos para expresarse, uso de material didáctico, medios digitales y audiovisuales. Usar diferentes herramientas para la construcción, uso de correctores ortográficos, diccionarios, calculadoras, web, material didáctico. Vamos a incorporar también niveles graduados de apoyo, dando ejemplos de soluciones a problemas. Y en cuanto a múltiples opciones de acción y expresión, pues cada estudiante expresa lo que aprende de diferentes maneras. Como señala Cast, que ya lo hemos citado, es necesario reconocer que la acción y expresión requiera mucha estrategia, práctica y organización, puesto que son aspectos que pueden diferir entre estudiantes. En realidad no hay modo de actuar o expresarse que sea ideal para todos los estudiantes. Por esto es esencial brindar opciones para la acción y expresión. Vamos viendo los múltiples medios de expresión. Diferentes modalidades para registrar de los estudiantes que aprenden. Por ejemplo, elegir respuestas múltiples, escribir un texto, arrastrar y soltar, expresar con imágenes, expresar con lo táctil, explorar, escuchar y hablar. Muy bien, vamos viendo entonces. Visualización de una sesión de clase. A modo de ejemplo, te vamos a mostrar cómo incorporar las estrategias del marco DUA en el aula. Y para ello hemos elegido la actividad Diseñamos y compartimos un díptico de recomendaciones para cuidar y mantener nuestra salud. Entonces, con relación al propósito de la sesión, Pilar espera que sus estudiantes aprendan a diseñar y escribir un díptico de manera creativa y compartan con sus familiares, compañeros, compañeras, vecinos y vecinos recomendaciones que favorezcan la prevención de enfermedades, ahora vamos a poner ahí, prevención de enfermedades y el cuidado de la salud, a partir de la información recogida de diversas fuentes durante el desarrollo de las actividades. Entonces, considerando las estrategias DUA, vamos a poner la pauta y la verificación. La docente decidió brindarles la posibilidad de que el producto a presentar pueda ser un díptico o elaborar un afiche o infografía para compartirlo con sus familiares, compañeros y compañeras. Pauta proporciona opciones de expresión y comunicación y el punto de verificación es utilizar múltiples medios de comunicación. Vamos viendo con relación a los materiales que necesitarán sus estudiantes. Colores, lápiz, lapicero, collage preparado con material reciclable u otro a disposición, tarifas y cartulinas, afiche virtual usando un aplicativo de la tableta, pintura de bolsillo, por ejemplo, y considerando las estrategias DUA. Pilar ha decidido proporcionar ayudas visuales
en la presentación a sus estudiantes para favorecer su comprensión. Usará letras grandes de color negro o azul. Vamos viendo la pauta. Proporcionar opciones para el lenguaje y las expresiones y el punto de verificación. Clarificar el vocabulario y los símbolos. Vamos viendo con relación al producto. Pilar espera que sus estudiantes preparen un díptico de recomendaciones y sugerencias para su familia, compañeras, compañeros y otras personas de su entorno que promuevan la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud de todas y todos. Considerando las estrategias DUA, brindarles la posibilidad de elaborar un díptico o un afiche o infografía, ¿ves? Lo vas diversificando, para compartirlo con sus familiares, compañeras y compañeros. También ha llevado dípticos, afiches e infografías para que sus estudiantes toquen y observen su contenido, a fin de que se familiaricen y esto favorezca su comprensión. ¿Cuál sería la pauta? Proporcionar opciones para la expresión y comunicación. Esa sería la pauta. Punto de verificación. Utilizar múltiples medios de comunicación. Pide a sus estudiantes que describan lo que observan. Pauta. Proporcionar opciones para la comprensión y punto de verificación, guiar el procesamiento de la información. Vamos viendo. Ahora diseñamos la organización de la información del díptico. Pilar inicia la actividad preguntando, ¿qué es un díptico? ¿Alguna vez han escrito alguno? ¿Podrían describir qué información encontraron en el díptico? ¿Cómo lo elaborarían? Y luego de escucharlos les presenta algunos ejemplos. Pilar ha utilizado sus conocimientos del marco DUA. Ella ha proporcionado opciones para la comprensión, porque a través de preguntas sencillas activa los conocimientos previos y proporciona opciones para las funciones ejecutivas, ya que guía el procesamiento de la información. Luego les presenta los criterios que deben considerar al elaborar el díptico. Considerar información de diversas fuentes confiables relacionadas con la prevención de enfermedades, es un ejemplo. Presentar recomendaciones que favorezcan la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud de los integrantes de su familia y comunidad, usando un lenguaje formal y palabras nuevas empleadas con precisión. Y una serie de criterios. Como podemos ver, Pilar ha proporcionado opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, ya que ha explicado al detalle cada criterio de manera que ha clarificado el vocabulario. O sea que para presentar estos criterios de evaluación no debes tener un criterio muy técnico, sino los criterios de forma sencilla, con palabras entendibles. Luego propone analizar el título y la imagen de la portada del díptico. Y Pilar va comentando qué es determinar el título del díptico. Además le señala que deben considerar diversos tamaños de letras y colores. Y respecto a la imagen pregunta, ¿para qué creen que se ha puesto esa imagen? ¿Qué mensaje da? Y luego pregunta, ¿qué van a escribir? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué información se brindará? Como podemos apreciar, Pilar ha proporcionado opciones para las funciones ejecutivas. Ahí está. Ya que a través de preguntas va guiando y apoyando la planificación y el desarrollo de estrategias. Asimismo, le propone a algunos estudiantes trabajar en pares con el fin de que se apoyen en el diseño del díptico. Con esta estrategia, Pilar ha proporcionado opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, ya que con la posibilidad de trabajar en pares fomenta la colaboración. Vamos viendo acá, Pilar inicia recordándoles cómo está organizado el díptico. Vamos con la contraportada, la portada y la parte central. Luego les presenta el siguiente gráfico para el diseño de su producción. Ahí está. Pilar ha utilizado sus conocimientos del marco DUA y ella ha proporcionado opciones para la comprensión porque a través de preguntas sencillas activa los conocimientos previos y proporciona opciones para las funciones ejecutivas. Ahí está. Ya que guía el procesamiento de la información. Vamos viendo, ahí están los elementos. Con los esquemas y gráficos presentados, Pilar proporciona opciones para las funciones ejecutivas, ya que de manera ágil y didáctica, a través de organizadores visuales, apoya la planificación y el desarrollo de estrategias. Entonces, Pilar, de manera recurrente, les va recordando los criterios que deben cumplir al elaborar su producto. Ahí están los criterios y con esta explicación Pilar proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, ya que de forma reiterada recuerda y precisa los criterios resaltando la relevancia de las metas y objetivos.
Mientras los estudiantes van elaborando su díptico, Pilar los anima a perder el miedo de equivocarse y les señala, también se puede aprender de los errores. Varios estudiantes le preguntan si está bien lo que van escribiendo y Pilar revisa los avances, retroalimenta su proceso de elaboración y les pregunta, ¿por dónde empezaron? ¿Qué colores usaron? Veo que han pensado en varias situaciones. Asimismo, los orienta y anima a seguir adelante hasta alcanzar el propósito de aprendizaje. Pilar proporciona múltiples formas de implicación, ya que a través del clima de confianza que genera y la retroalimentación formativa que desarrolla, minimiza la sensación de inseguridad y distracción. Y con respecto a la evaluación, ahí está el instrumento original seleccionado para esta actividad. Y vamos viendo entonces que se pueden hacer adaptaciones. Muy bien, eso es en cuanto al DUA. En cuanto a la evaluación formativa, la evaluación va a ser un proceso formativo, integral, sistemático y permanente que permite recoger información sobre los avances, dificultades y logros de las niñas y los niños con relación a sus aprendizajes. Ese es el concepto de evaluación que figura en el CENEP. Y vamos viendo cómo es que la evaluación ha cambiado. Un ratito, ya está. Determinaba si el estudiante aprobaba o desaprobaba la evaluación antes. Ahora, permite conocer los avances y dificultades en los aprendizajes de los estudiantes para que sigan mejorando. Antes, se destacaba el mejor estudiante y se relegaba, se dejaba de lado al que no aprendía al mismo ritmo que el resto. Ahora consideramos las diversidades de los estudiantes y sus distintas formas de aprender para que no se relegue a nadie. Antes se evaluaba solo la memorización de conocimientos o la reproducción de acciones mecánicas. En cambio, ahora se evalúa cómo el estudiante pone en práctica sus conocimientos y toma decisiones para enfrentar situaciones. Muy bien. Esta forma de hacer comparaciones está mal. Cuando pasamos del tránsito antes del CENEP a la evaluación formativa, en el CIEGIE hubo una escala para que podamos hacer reconversión, pero era solamente con fines del CIEGIE. Al final vemos que en inicio, que es desaprobado, es cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado y evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. En proceso, cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto de la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Y en logro esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. El logro destacado ya sería que ha logrado todo ello y pues estaría en el siguiente estándar del ciclo respectivo, por si acaso. Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto de la competencia, y esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. Esto siempre hay que tener en cuenta. Actualmente estas conversiones son erróneas. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias según el CENEP? Tenemos una serie de pasos. Comprendemos la competencia para evaluar, analizamos el estándar de aprendizaje del ciclo, seleccionamos o diseñamos situaciones significativas, ojo, que respondan a las necesidades e intereses. He visto situaciones significativas que más se basan en criterios del docente y no en las necesidades e intereses de los estudiantes. Después vamos a utilizar criterios para evaluar, de evaluación, para construir instrumentos. Vamos a comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Vamos a retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Y vamos a valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir de análisis de evidencia. Tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica. Antes de iniciar con la planificación curricular, es necesario identificar las fortalezas de los estudiantes. Evaluación formativa. Informa de manera oportuna a los estudiantes sobre los logros, errores y las dificultades en relación al nivel de desarrollo de las competencias.
Y finalmente la evaluación sumativa. Certifica el nivel de logro de las competencias que han alcanzado los estudiantes luego de un periodo formativo. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas evaluaciones? Pues ahí está. La diagnóstica antes del proceso identifica el perfil del estudiante y detecta necesidades. La formativa, pues toma decisiones durante el proceso y retroalimenta para mejorar. Y la sumativa, pues se realiza procesos y productos determinados. Entonces, vamos viendo que es determinar resultados. Su propósito va a identificar el grado de competencia y valora el logro del objetivo de enseñanza. Muy bien. También vemos que hay procesos como la heteroevaluación. Es lo normal, lo clásico. El docente evalúa a los estudiantes. Pero también se practica la autoevaluación y la coevaluación. Que no significa que ellos van a poner la nota, ellos van a llenar el CGIE. Esta autoevaluación y coevaluación se hace en el marco de justamente promover la reflexión de los estudiantes. ¿Ya? Vamos viendo que hay mejora continua del aprendizaje. Vamos viendo al inicio para identificar las necesidades de aprendizaje y vamos viendo que se requiere de buenos mecanismos de diagnóstico. Para la mejora del aprendizaje, vamos a regular el aprendizaje y vamos a dar mecanismos de devolución. Mecanismos de devolución se refiere en otras palabras a retroalimentación. Vamos viendo además que al final vamos a verificar el logro de los aprendizajes y vamos a requerir de buenos mecanismos de valoración. ¿Ves? De lo que antes era calificar, pues ahora vamos a valorar. Y un sinónimo de retroalimentación es devolución. Entonces vemos que nos dice Wiggins, uno de los teóricos de la evaluación formativa. La devolución, o sea, ya sabes que es la retroalimentación, la devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y te permite realizar autoajustes. Por lo tanto, cuanto más autoevidente sea la devolución, mayor será la autonomía que desarrollará el estudiante. Por eso hay que darle más importancia en la práctica cotidiana y también en las casuísticas a la retroalimentación. Vamos viendo el ciclo de la evaluación formativa. Vamos a compartir metas de aprendizaje, a clarificar criterios de logro, a recolectar evidencia, a interpretar evidencia, a identificar brecha de aprendizaje. Vamos a retroalimentar a los estudiantes, ajustar la enseñanza y cerrar la brecha. Y tenemos una evaluación para el aprendizaje, que es la evaluación formativa, y una evaluación del aprendizaje, que es la evaluación sumativa. Pues la evaluación para el aprendizaje, que se centra en el proceso, se produce durante el proceso de aprendizaje. Para regularlo, se realiza mediante devoluciones permanentes y adecuadas. Ya sabes, devoluciones igual retroalimentaciones. Y en la parte final hacemos la evaluación del aprendizaje. Se produce al término del proceso para dar cuenta del aprendizaje. Se realiza mediante calificaciones y reportes. Entonces, esta evaluación para la certificación requiere de buenos dispositivos de valoración del trabajo de los alumnos para establecer juicios de valor válidos y confiables acerca de sus logros. Sí, la evaluación para la certificación o evaluación certificadora es sumativa. Vamos ahora con la evaluación formativa, que requiere de buenos dispositivos de devolución. ¿Sabes qué es devolución? Es retroalimentación al estudiante que le permita reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar caminos para mejorarlo. Vamos viendo que al final se va a configurar una falsa oposición, ¿no? Por ejemplo, la evaluación formativa evalúa procesos, la evaluación sumativa evalúa resultados. La evaluación formativa busca mejorar el aprendizaje. La evaluación sumativa busca verificar el aprendizaje. La evaluación formativa es cualitativa, la evaluación sumativa es cuantitativa. Y acá viene la falsa oposición. Pensar que la evaluación formativa es buena, entre comillas, y la evaluación sumativa es mala, entre comillas. ¿Por qué? Porque ambas son necesarias. No es que haya una falsa oposición de que una es buena o mala. Ambas son necesarias y tienen finalidades diferentes. Muy bien, vamos ahora en conclusión. Si las competencias se desarrollan en situaciones auténticas, pues la evaluación de competencias también se realiza en situaciones auténticas. A eso le llaman evaluación auténtica. De la evaluación de contenidos disciplinares, ahora pasamos a una evaluación de desempeños
que integran distintas disciplinas. Muy bien. De una evaluación de lápiz y papel, pruebas objetivas mayormente, se pasa al uso de instrumentos variados y adecuados a la naturaleza de la competencia. Y de una simple asignación de calificativos numerales y literales, pues pasamos a una descripción de lo que es capaz o no es capaz de hacer el estudiante en función de los aprendizajes previstos. Esta es la evaluación realmente cualitativa. Vamos viendo. Ahora sí, la priorización y focalización del acompañamiento pedagógico. Por fin hemos pasado toda esta parte del temario, ¿ya? Muy bien, vamos viendo ahora. El acompañamiento pedagógico se va a focalizar en instituciones multigrado. Hay normas que hasta ahora no son derogadas, hay normas que siguen vigentes, no se derogan. Vamos viendo algunas de estas. Pues vamos viendo que hay una norma de focalización. Acá, ya hago clic si quieres para que veas a dónde nos redirige. Mientras va cargando, voy leyendo. Ajá. Vamos viendo que estas instituciones y programas están ubicados en contextos rurales y atienden en forma simultánea y diferenciada a niños, niñas de edades diversas. ¿Ya? La estrategia se implementa de manera focalizada en esas instituciones y servicios educativos por dos razones. La primera, por la mayor complejidad que enfrentan los docentes a cargo de estas aulas. La segunda, porque usualmente ahí se presentan también los más bajos resultados de aprendizaje. Los criterios de focalización concertados con los gobiernos regionales desde un enfoque territorial son los siguientes. Mira, quintil de pobreza 1 y 2, bajos resultados de la S, bueno, ya no hay S, ahora hay ENLA, y en multigrado, servicio educativo escolarizado y no escolarizado. Para la focalización de instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, se han considerado aquellas instituciones en las que el 50% más uno de la población escolar tiene como lengua materna a una de las lenguas originarias priorizadas. Además, están reconocidas con RD emitida por los GELODRE. El tipo de institución educativa está definido por el número de docentes con que cuenta, el número de grados que atiende cada docente, el servicio educativo que brinda y la lengua originaria de los niños y niñas. Considerando en sus aspectos, se han agrupado las CIE de la siguiente manera. Ahí está, es tipo 1, servicio educativo no escolarizado de educación inicial. Tipo 2, institución educativa de nivel inicial multiedad. Nivel primario unidocente multigrado. Tipo 3, institución educativa nivel inicial polidocente multigrado. Y primaria polidocente multigrado. Entonces ahí vamos viendo esta diferencia. Tipo 4, institución educativa de educación intercultural bilingüe. Ahí tanto nivel inicial multiedad y nivel primario unidocente. El tipo 5, institución educativa de educación intercultural bilingüe, nivel inicial polidocente multiedad y nivel primaria polidocente multigrado. Muy bien. Vamos viendo que sí, esa norma a la cual hacía alusión, que todavía no se ha derogado, es el acompañamiento pedagógico por tipo de IE, y acá aparece la 290-2019 y la 104-2020. Ahí tienes los criterios de focalización, ahí está, para instituciones unidocentes y multigrados se establecen los siguientes criterios. Ahí están los criterios y vamos viendo el ratio de docentes por acompañante pedagógico. Ahí está. 8 docentes por acompañante, 7 docentes por acompañante en zona de frontera. A mayor dispersión de instituciones localizadas, la cantidad de docentes a acompañar será menor, 6 a 8 docentes, y a menor dispersión de las instituciones educativas, el número de docentes a acompañar será mayor, de 8 a 10 docentes. Y el número de visitas en aula. Cada docente acompañado recibe 6 visitas en aula al año con una duración de 2 o 3 días como mínimo. En caso del número de GIA, vamos viendo, cada docente participa en 4 grupos de interaprendizaje al año, cada GIA tiene una duración mínima de 3 horas. Vamos viendo la duración del taller y el número de reuniones de trabajo colegiado. Entonces acá está el resumen en estas tablas, ¿ya? Estas tablas te lo resumen. Número de visitas 6, este en caso unidocente y multigrado primaria. Días total de visitas al año 14 días. Número de reuniones de trabajo colegiado 2.
Número de guía 4. Vamos viendo. Número de talleres para docentes 2. Total de días de taller 10 días, en lugar en Logel. Número de talleres para acompañantes 2 y total de días de taller 16 días en la sede asignada por la macrorregión. Vamos con los criterios de focalización. Para instituciones educativas polidocentes completas, pues criterio de priorización. Ahí está para primaria y secundaria. Que en primaria tenga como un mínimo 40% de docentes en las plazas nombradas. Instituciones educativas que en secundaria tienen como mínimo un 30% de docentes en plazas nombradas. No se consideran instituciones que ya tienen intervención de la IGBR en el marco del CENEP. No se consideran instituciones que reciban el ciclo de formación interna para docentes 2020 de CIFOTS o de DIFOTS. No se consideran instituciones que reciban el programa de formación docente en el servicio para secundaria de DIFOTS. Instituciones educativas de primaria y secundaria con promedio histórico de aprendizaje de sus estudiantes durante los años 2012 y 2016 primaria y los años 2015, 16 y 18 secundaria, cuya medida promedio de las instituciones en la S se ubica alrededor del nivel de logro inicio y alrededor del nivel de logro en proceso. Se excluyen instituciones de primaria que han recibido acompañamiento pedagógico del 2016 al 2018 y el resultado de su medida promedio, como IE en la S del año más reciente. En cuarto de primaria, en el área de matemática, se encuentra en el nivel satisfactorio. En cuanto inicial ahí, esos criterios de priorización, pues con códigos modulares integrados a instituciones polidocentes completas que participan en el acompañamiento pedagógico 2019. Ciclo 2 de las instituciones educativas de nivel inicial, instituciones que tengan como mínimo un 30% de sus docentes en plazas nombradas, instituciones cuyo número de docentes es igual o mayor al número de secciones de 3, 4 y 5 años polidocente. Vamos viendo entonces ahora el resumen en la tabla. ¿Ves? La tabla es el resumen. Número de visitas en inicial 6, primaria 7 y secundaria 7. Este es cuando es polidocente, por si acaso. Días total de visitas al año. En inicial 12 días, primaria 8 días, secundaria 8 días. Número de reuniones de trabajo colegiado. Inicial 2, primaria 2 y secundaria 2. Número de guía para los 3 niveles 4. Para talleres para docentes 2 días. Días de taller 8 días y va a ser en OGEL. El número de talleres para acompañantes 2. Y total de días de taller 12 días y la sede asignada por la macrorregión. Ahí se va a realizar. Vamos viendo, esos criterios de priorización. Acá está. Porque tiene correspondencia con la casuística que tenemos a continuación. Sí, ya vamos con la casuística. Vamos a ver acá. Ojo que la norma no fue derogada, por eso he conservado también el ítem. A inicios del año 2020, el director de una institución educativa rural polidocente completa, ahí está, ¿ves? De nivel primaria acude al UGEL para averiguar si la IE que dirige ha sido focalizada para recibir el acompañamiento pedagógico durante el año. En la UGEL informan que su IE no ha sido focalizada, lo cual les sorprende, pues considera que sí cumple con los criterios de focalización y priorización. A continuación se presentan algunas características de la institución educativa. ¿Cuál de ellas es la razón por la que no fue seleccionada como institución focalizada? A ver, dame una razón por la cual no fue focalizada. ¿Qué es institución educativa rural polidocente completa? Pero vamos, ABC, ABC. 6 y 21, 6 y 23 te retroalimento. A ver.
Puede darse una pregunta en el examen de domingo cuando nos dan unas características, como por ejemplo acá, te dan unas ciertas características y vamos viendo que tienes que aplicar criterios. Entonces, este caso nos va a servir para practicar ello. Mira, dice instituciones que en primaria tienen como mínimo 40% de docentes en plazas nombradas. Eso quiere decir que si tenemos como mínimo un 40% de docentes en plazas nombradas, los contratados serían 40 para que llegue a 100, 60%. ¿Ya? Eso lo deduzco de ahí. Ahí está, también el símbolo del por ciento. Vamos viendo ahora, también mencionaba acá este aspecto de si recibió acompañamiento pedagógico en el 2014. Acá, pues, instituciones educativas. Dice, no se consideran instituciones, educación primaria y secundaria con promedio histórico de aprendizaje de sus estudiantes en los años 2012 al 2016. Ah, ya. Se considera acá esto. Porque acá decía no sé, pero acá sí se considera. Mira, dice del 2012 al 2016 y en los años 2015, 16 y 18 en secundaria. Bueno, lo que nos interesa acá es primaria, porque en la casuística te dice nivel primaria. Entonces vamos a fijarnos acá. Vamos a ver. Dice que tu medida de promedio en la S se ubica en inicio y alrededor del nivel de logro en proceso. Entonces sí, esto sí cumple. Esto sí cumple tu institución, ¿ah? Está entre el logro inicio y proceso y está en este rango de los años 2012 a 2016. Entonces, este criterio sí se da porque queremos la razón por la cual no fue seleccionada esa institución. Entonces, sí, el promedio de los resultados de la institución educativa, esto sí se cumple. Y como sí se cumple, no es una razón para que se la haya excluido. Queremos saber la razón por la cual no fue seleccionada. En otras palabras, para que no tengas el no, queremos saber la razón por la cual fue excluida. Nos quedan dos. La institución educativa recibió acompañamiento pedagógico en el 2014 o el 70% de los docentes son contratados. A ver, vamos a ver. Acompañamiento pedagógico en el 2014. Y mira, se excluyen instituciones de primaria que hayan recibido acompañamiento pedagógico del 2016 al 2018. Ya pues, no entra acá tu institución para que la excluyan, porque tu institución ha recibido acompañamiento en el 2014. Y acá menciona que se excluye a quienes han recibido acompañamiento en primaria del 2016 al 2018. Como tú recibiste en el 2014, no entras en ese criterio de exclusión. O sea que la B tampoco ha sido una razón por la cual te han excluido o no te han focalizado. Pero sabes entonces cuál sería la respuesta. La respuesta sería la C. Dice, el 70% de docentes de la institución educativa son contratados. Ojo, estamos en primaria. Primaria dice a 2020. Ya, listo. Mira, esto es para focalización. Nos vamos acá y dice, instituciones que en primaria tienen como un mínimo un 40% de docentes en plazas nombradas. Claro, si es el 40% como mínimo de docentes nombrados, pues ahí tienes un máximo de 60% de contratados para completar el 100%. Profesor, pero abajo dice 30. Sí, pero abajo dice secundaria. Estamos en este tema, en este aspecto, en esta pregunta te pide por primaria. Entonces, debes tener ahí a lo mucho 60% de contratados como institución primaria, pero tú tienes un 70%, o sea que te pasaste. Porque si tienes un 70% de contratados, eso quiere decir que tienes un 30% de nombrados, no llegas al mínimo de 40. Y esa fue la razón por la que no fuiste seleccionado como institución educativa focalizada. ¿Qué lecciones aprendemos de esta pregunta? Pues de que puede haber un criterio, una norma y la interpretación, por la cual sí, por la cual no. Hay que tener cuidado siempre con eso, con la interpretación. Entonces la respuesta es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
Cuento hasta... Ajá, maestro Albano. Sí, maestro Albano, le escucho. Pidió la palabra. Maestro, buenos días. Ujú. Solamente para pedirle que restrinja la visualización de las Ah, respuestas, por favor. uy, los mensajes, ¿no? Uy, Sí, ya, claro, claro, sí, maestro, claro, como hoy día tenía previsto solamente hacer casi lectura porque eran como 200 diapositivas, mil disculpas, maestro Albano, ¿sí? Se gracias. me fue, ¿ya? Igual, ahorita lo voy a restringir. Aparte que era la 21ª pregunta, porque ya son 6:30, son 6:29. Maestros, más bien voy a aprovechar en proyectar dónde están las grabaciones del día de ayer. Ya, mira, en cada uno de los grupos, ya, ya para concluir. Más bien, mil disculpas, maestro Albano, ¿ya? Muy bien, vamos a ver en vivo y en directo dónde están los del día de ayer, ¿ya? A ver, mira. En los que son del grupo de martes, jueves y domingo, he subido el video así, mira, este, repaso del marco del buen desempeño directivo. Así lo he subido en el drive del grupo de martes, jueves y domingo. Profesor, ¿y eso de comprensión lectora, dónde lo subió? Pues mira, vamos viendo acá, en el drive, ¿no? Ya, ahí está, ya le tomé captura. En su drive de martes, jueves y domingo, los videos de comprensión lectora están dentro de esta carpeta. Y mira, ahí está, le he fusionado tanto lo de la mañana con lo que hicimos ayer en la noche, textos argumentativos 6. Profesor, ¿y dónde está lo de preguntas frecuentes? Le puse 11, porque según orden cronológico, primero hacemos los argumentativos y al final el último bloque de preguntas frecuentes. ¿Ya? Entonces, estos dos los sombreo y voy a mandar una captura de pantalla para luego explicarles con un audio. Ya está. Ahora, con los maestros de los días lunes, miércoles y viernes. Su drive. Acá está. Ustedes tienen los videos en todo completo, así, numerados, ¿sí o no? Entonces no hay mucho problema. Mira, lo que hicimos ayer en la noche, preguntas frecuentes, está acá, dice 11 de noviembre. Lo de textos argumentativos que hicimos en la mañana ayer y luego en la noche lo fusioné, está como número 19. Y como después de eso hicimos un repaso del marco del buen desempeño directivo, está ahí, ¿ves? 18, 19 y 20. Así está, ¿ya? Y esta imagen la voy a colocar acá en tu drive. Acá está, ¿ves? Entonces, así está, maestros. Ahorita voy a escribir, ya luego de terminar la clase y te voy a mostrar, o te voy a indicar con un audio, ¿no? Que se acaba de subir esas clases. Ya las he subido, ¿ya? Sí, maestro Johnny, levantó la manito ya para concluir, 6:31. Maestro Johnny, cuenta hasta 3, ya, porque ya nos gana la hora, 6:31. Uno, dos, la otra vuelta, clic en alba. Tres. Nada. Listo. Muy bien, maestros. Entonces, el día de mañana tempranito continuamos con las casuísticas. Son 15 hojas. En las diapositivas, hoy día ya hemos avanzado una gran parte. Entonces, el día de mañana ya hacemos monitoreo y acompañamiento pedagógico. Ahí está todo lo que implica y también que es una guía, un taller. También he buscado información de mentoría. Ojo, mentoría es algo nuevo, ¿ah? Y me he puesto una norma ahí, por si acaso, revísalo. Está lo de mentoría. Te puse ejemplos de mentoría en el caso de mentores de directores y mentores de docentes, ¿ya? Entonces, eso te va a servir, es material nuevo y vamos viéndolo mañana temprano. Sí, al ritmo que vamos, sobrado acabamos el mismo día viernes. Pero igual, el día sábado tenemos charla. Ojo, te voy adelantando, ¿verdad? Ya para concluir. Vamos a tener una charla con el psicólogo Richard. Va a tener una charla de preparación psicológica frente a exámenes. Es una clásica de mi preparación, ¿ya? El psicólogo Richard va a hacer una charla con ustedes de preparación, bueno, cómo te preparas psicológicamente, cómo afrontas el estrés, la ansiedad frente a exámenes, ¿ya? Listo, maestros. Nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho, ¿ah? Nos vemos. Repasen, descarguen el drive